Buenas tardes con los presentes. Se declara instalada la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional con la finalidad de continuar con el desarrollo de la audiencia de apelación de sentencia relacionada al expediente número 481-2022, cuaderno 3. Vamos a acreditar a las partes procesales. Señor fiscal, su acreditación. Muy buenas tardes, señorita Presidente y señores miembros del colegiado, por los demás sujetos procesales, por el Ministerio Público Luis Javier Ramírez Cancho, con datos ya contenidos en autos. Gracias. Gracias, doctor. La Procuraduría Pública, por favor. Buenos días, buenas tardes, señores magistrados, buenas tardes con los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, el abogado Renzo Calever Bozonaire, con los demás datos ya registrados en sesión anterior. Bien, señor abogado de la Procuraduría. La defensa, por favor, su acreditación. Buenas tardes, señorita magistrada, y a los jueces y a los presentes. Mi nombre es Nail Tito Caya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos ya se encuentran consignados. Gracias. Bien. Corresponde el día de la fecha proceder a dar a conocer la decisión vía sentencia de vista de este tribunal. Bien, este tribunal ha arribado por unanimidad a la siguiente decisión. Resolución número 13, Lima, 19 de agosto de 2024. Vistos y oídos en audiencia pública mediante videoconferencia, intervino como ponente la señorita jueza superior, doctora Torre Muñoz, considerando 1.1 del trámite procesal. Se siguió proceso penal contra Froilán Carcausto Libice y Hernán Inocente Vázquez como autores del delito de apología al delito de terrorismo, de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, tipificado en el artículo 316, tipo base, y artículo 316A, primer y tercer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, conforme obra en el requerimiento acusatorio ingresado al Poder Judicial el 6 de junio del 2023, auto de enjuiciamiento signado bajo el número 9 del 11 de agosto de 2023, emitido por el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y auto de citación a juicio oral fechado 4 de septiembre de 2023, pronunciado por el tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. 112. Es de apreciar de las actas levantadas y registros de audio que el Juzgado Colegiado antes mencionado desarrolló el juicio oral en sesiones continuas, concluyendo este con sentencia absolutoria leída el 27 de diciembre de 2023, contenida en la resolución número 8, siendo pasible de recursos de apelación interpuestos por la representante del Ministerio Público y el procurador de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior, motivando que este órgano colegiado de grado, luego de cumplido el trámite correspondiente, señale día y hora para la audiencia de apelación de sentencia. 113. Instalado el Tribunal Superior en audiencia pública, se abre esta bajo las formalidades de ley. Las partes procesales formularon sus respectivos alegatos preliminares previo a ratificarse los impugnantes de sus respectivos recursos de apelación y formalización escrita. Acto seguido, el encausado Hernán Inocente Vázquez se abstuvo de someterse al interrogatorio, mientras que el otro absuelto no ha comparecido ante esta instancia. En el estadio pertinente, la Procuraduría Pública, así como el señor abogado defensor, señalaron que no iban a solicitar la oralización de documentales, empero el señor representante de la Fiscalía sí concretó la oralización de piezas procesales actuadas en primera instancia, pasando seguidamente a formular sus respectivos alegatos finales. Mientras en su momento el procesado asistente formuló su autodefensa al otorgársele tiempo para el uso de su derecho a expresar la última palabra, arribando al estadio de emitir pronunciamiento sobre la materia de grado. 1.2 del escenario delictivo postulado. 121, circunstancia precedente. En el año 2017, el imputado, Froilán Carcausto Libice, era titular de la cuenta de Facebook denominada Froilán Carcausto Libice,
Asimismo, en el año 2021, el imputado Hernán Inocente Vázquez era titular de la cuenta de Facebook denominada Hernán Inocente Vázquez, mediante las cuales ambos realizaron diversas publicaciones y comentarios. 122, circunstancias concomitantes. 1221, respecto al imputado Froilán Carcausto Libice. Se tiene que, con fecha 25 de diciembre de 2017, realizó una publicación a través de su cuenta de Facebook, Froilán Carcausto Libice, con el siguiente texto. Hermanos, entre paréntesis, hermanas, compatriotas del Perú, luchemos por Abimael Guzmán Reynoso y Antauro Humala Tazo, por su indulto humanitario que él defendió en favor de gente humilde y se rebeló contra los grandes empresarios corruptos. Quería igualdad, viva Abimael y Antauro, y que muera Alberto Fujimori. Junto a dicha expresión, el citado imputado publicó una imagen del condenado por el delito de terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, a quien se le observa levantando el brazo derecho y formando un puño con la mano derecha. 1.222. Respecto al imputado, Hernán Inocente Vázquez, se tiene que A. Con fecha 14 de febrero de 2021, realizó una publicación en su cuenta de Facebook denominada Hernán Inocente Vázquez, con el siguiente texto. Grande doctor Abimael Guzmán Reynoso, una excelente persona y un compañero ejemplar, digno de admiración y respeto, de un valor inquebrantable y de entusiasmo inagotable, fuente de alegría y ánimo, lumbrera, guía y defensor de los pueblos del mundo. Junto a dicha expresión, cierra comillas, junto a dicha expresión, el citado imputado también publicó una imagen que contiene un texto atribuido al condenado por el delito de terrorismo, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, con el siguiente contenido. Entre comillas, extracto de la demanda presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Lima, Perú, 3 de septiembre del 2008, por el doctor Abimael Guzmán Reynoso y otros, en el Programa General para la Revolución Democrática del PCP, leído en el proceso por la defensa, no se encuentra en ninguno de sus 14 puntos, nada que se vincule a la obtención de un beneficio económico u otro de orden material. Más bien, en los principios básicos de ese programa se dice todo lo contrario y es práctica demostrada de sus componentes la entrega total a la causa del comunismo, el desinterés personal absoluto y el servir al pueblo de todo corazón. Pero este fondo de altruismo se oculta por razones de interés político para estigmatizar tanto a la revolución como a los revolucionarios, quienes en tacto comunista tenemos por conducta oficial la actitud de estar dispuestos a la prisión, el destierro y la muerte para cumplir tan honrosos objetivos como la revolución hasta el comunismo. B, con fecha 15 de febrero de 2021, publicó una imagen donde se aprecia a varias personas con banderas aregando en la calle y sosteniendo un cartel que contiene las imágenes de Karl Marx, Mao Zedong, Vladimir Ilich Lenin y Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, acompañado de la siguiente frase, 2 puntos entre comillas. Viva el marxismo, leninismo, maoísmo, presidente Gonzalo. Cierra comillas. 1, 2, 3, circunstancias posteriores. 1, 2, 3, 1. Como consecuencia de la noticia crímenes antes señalada, el procurador de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior formuló denuncia penal el 11 de marzo de 2021 contra Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado. Recibidas dichas denuncias, se dio ingreso de manera separada, que corresponde al ingreso número 40-2021 y número 41-2021, abriendo investigación preliminar contra los antes mencionados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado. Entre paréntesis,
previsto y penado en el artículo 316 tipo base y artículo 316A, primer y tercer párrafos tipo agravado del Código Penal, siendo acumulado posteriormente mediante disposición fiscal número 6 del 29 de abril de 2022, lo cual se viene tramitando como ingreso número 40-2021 por ser el ingreso más antiguo a la bandeja fiscal por tratarse de las mismas partes procesales por similares hechos y misma figura delictiva. 1.2.3.2. Al abrirse la investigación preliminar al amparo del inciso 2 del artículo 330 del Código Procesal Penal, se dispuso realizar diligencias urgentes e inaplazables, concretado con el acta de visualización, perennización y preservación de la cuenta de Facebook denominada Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice. Realizándose dicha diligencia el 19 de abril de 2021, con presencia del representante del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo. Al ingresar a la página de Facebook denominada Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice, se corrobora la existencia de la publicación realizada por los imputados mediante el uso de tecnología de la información o de la comunicación. Asimismo, se aprecia en la publicación realizada la imagen del condenado por delito de terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, levantando el brazo derecho y formando un puño con su brazo derecho. (1.2.3.3). En base a las actas de visualización de fecha 19 de abril de 2021, en la cual se dejó constancia de la publicación efectuada por los usuarios del perfil de Facebook denominado Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice, obteniéndose diversos elementos de prueba por los cuales se llega a conocer que los investigados son titulares de los perfiles de la red social Facebook materia de investigación, habiendo llegado a realizar publicaciones con contenido apologético. 1, 2, 3, 4. Una vez levantada el acta de visualización, transcripción, perennización y preservación de la cuenta denominada Hernán Inocente Vázquez, se obtuvo la fotografía del perfil del titular de la cuenta, quien fuera sometido a estudio sobre identificación fisonómica con fotografía obtenida de la ficha de RENIEC, correspondiente a Hernán Inocente Vázquez con DNI número 23099136, presentando las mismas características que permiten establecer la identificación positiva, quedando debidamente identificado el titular de la cuenta como Hernán Inocente Vázquez, identificado con DNI número 23099136. 1235. Asimismo, en lo que respecta al imputado Froilán Carcausto Libice, una vez levantada el acta de visualización, transcripción, perennización y preservación de la cuenta denominada Froilán Carcausto Libice, se ha obtenido fotografía del perfil del titular de la cuenta, el mismo que fue sometido a estudios sobre identificación fisonómica con fotografía obtenida de la ficha de RENIEC de Froilán Carcausto Libice, identificado con DNI número 44361738, presentando las mismas características que permiten establecer la identificación positiva, quedando debidamente identificado el titular de la cuenta como Froilán Carcausto Libice, con DNI número 44361738. De esta manera se realizó el proceso de identificación del titular de la cuenta denominada Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice, quedando debidamente identificados los acusados como titulares de las acotadas. 1.2.3.6. Conforme se tiene de los resultados del informe técnico, psicológico y el impacto social que ha generado la publicación realizada por los titulares de las cuentas de Facebook denominadas Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice, se ha llegado a determinar que dichas publicaciones contienen textos de carácter apologético en tanto y en cuanto exalta y enaltece al condenado Abimael Guzmán Reynoso, sentenciado como autor del delito de terrorismo en su condición de líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominado Partido Comunista del Perú.
2 en romanos, argumentos de la sentencia apelada. Se glosa los contenidos de la impugnada. Número 3 en romanos, postulación del grado. Se enuncia la posición del representante del Ministerio Público contra la sentencia expedida por el juzgado colegiado, solicitando su revocatoria. En el 3.2 de la Procuraduría Pública, en igual sentido, contradice las aseveraciones del Juzgado Penal Colegiado Nacional y solicita se declare nula la venida en grado. La posición del abogado de la defensa, en contrario a las demás partes procesales, manifestó su conformidad con la sentencia expedida en mayoría. 3.4, retención impugnativa. 3.4.1, el Ministerio Público solicitó se revoque la sentencia apelada y por tanto se condene a los acusados Froilán Carcausto Olivice y Hernán Inocente Vázquez en calidad de autores del delito de apología al delito de terrorismo, de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación en agravio del Estado. 3.4.2, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior solicitó la nulidad de la sentencia impugnada. 3.5, última palabra del procesado. El procesado asistente, Hernán Inocente, sostuvo en su autodefensa que se considera inocente en todo lo que se le atribuye y que todo lo ha señalado su abogado defensor, manifestando su conformidad con ello. 4. Análisis del Tribunal Superior. 4.1. Normatividad aplicable. Es menester reparar atención previo al análisis a desplegar los siguientes parámetros normativos. A. Constitución Política del Estado. Artículo 2, inciso 24, literal E. Se glosa dicho dispositivo, donde señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 2. Artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos judiciales, sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Se glosa el numeral 3 y el numeral 5. B. Código Penal. Artículo 7 en romanos, donde se glosa la parte pertinente que dice la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Artículo 92, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Artículo 316, que es el tipo base del delito de apología del delito de terrorismo. Primer párrafo, artículo 316, se glosa el primer y tercer párrafo, que constituye la circunstancia agravante en materia del procesamiento penal. Código Procesal Penal, artículo 4 en romanos del título preliminar, prescribe que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba y es quien asume la conducción de la investigación desde su inicio. Artículo 393, se glosa el numeral 2. Artículo 409, 1, sobre las prerrogativas impugnatorias vía impugnación del Tribunal Superior. Artículo 409, numeral 1, también se glosa la parte pertinente. Artículo 425, numeral 2, 3 y 3, se glosa las partes pertinentes. 4.2. Diagnosis. 4.2.1, la apología del terrorismo. 4.2.1.1. Para abordar el fondo de la venida en grado, es de destacar que el reconocimiento, ejercicio y respeto de las libertades de opinión y expresión son de suma importancia por ser pilares indispensables en la consolidación y estabilidad de una sociedad democrática. Sin perjuicio de ello, también se debe destacar que no forman parte del derecho a la libertad de expresión aquellos mensajes que pretendan atentar contra el orden democrático constitucional, sin el cual no sería posible el ejercicio de los demás derechos.
Esta exigencia de la convivencia civilizada ha llevado a los estados constitucionales a prohibir ciertos tipos de discursos, ya que esas restricciones se justifican porque protegen derechos que son la base del sistema democrático. 4.2.1.2. Así pues, corresponde tener en claro que el delito de apología del delito de terrorismo, desplegado bajo los verbos rectores, exaltar, justificar o enaltecer a la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe del delito de terrorismo, la ley tiene prevista diferentes agravantes, entre las cuales está el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, como el postulado en autos. En esa línea basta realizar una de las conductas previstas para que se configure el ilícito penal. 4.2.1.3. Es de entender que la exaltación y el enaltecimiento apuntan a la misma finalidad. Esto es, elevar a alguien o algo a gran dignidad mediante un discurso dotado de admiración o aprecio, mientras que por otra parte la justificación implica mostrar o hacer aparecer como acciones legítimas aquello que es un claro comportamiento criminal. 4.2.1.4. El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente número 00005-2020-PI del 8 de noviembre de 2022, aseveró que si bien el delito de apología al terrorismo supone una limitación a las libertades comunicativas, su incorporación al derecho penal se fundamenta en la finalidad constitucional que persigue. La introducción del mencionado tipo penal que pretende desterrar los discursos que promueven la admiración del terrorismo o que justifiquen su comisión o la acción de sus autores al socavar el sistema y perturbar los principios que lo fundan. En atención a lo expresado, este tribunal superior advierte que lo prohibido es el discurso insidioso que amparándose en el pluralismo político exalte, justifique o enaltezca el delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme, pues con esas conductas se atenta contra los principios y valores que sustentan la vida en democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así como la mencionada limitación se justifica en la prohibición de prácticas nocivas para el sistema de derechos y la democracia constitucional. 4.2.1.5. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 0010-2002-PI/ATC, precisó que la apología no consiste en un acto de instigación, porque no busca determinar a otro para que se decida a cometer el delito. Más aún, precisó que en dicho delito no puede existir instigación porque no existe un sujeto concreto receptor del apologista. La apología constituye una forma de exaltación o elogio que se realiza respecto del delito de terrorismo o de las personas que fueron condenadas por cometerlo. Es una manifestación que se centra en exaltar, justificar o enaltecer un hecho o a su autor condenado con sentencia firme. 4.2.1.6. Es menester reiterar que el delito de apología al terrorismo es un delito de peligro abstracto. Sanciona un comportamiento que comporta una peligrosidad potencial general y responde a la necesidad de adaptar las finalidades político-criminales a las particularidades de la realidad social, cuyas fuentes de peligro aumentan constantemente. En la sentencia 00006-2014, proceso de inconstitucionalidad /ATC, el tribunal ha desarrollado la configuración de los delitos de peligro abstracto, indicando
que si bien el elemento peligro no se encuentra descrito en forma expresa en el tipo penal, sí constituye el presupuesto fundamental de la conducta prohibida y resulta suficiente para que sea considerada peligrosa. De aquí que su consumación no requiera de la existencia de un peligro concreto para el bien jurídico tutelado, sino solo de la existencia de un peligro potencial. 4.2.1.7. Quepa recordar que en la sentencia 00010-2002 PI/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que aún cuando la finalidad de la apología no sea incitar la comisión de nuevas acciones, aquella también generaría un perjuicio social consistente en acentuar las consecuencias del terrorismo. Aunado a ello, su configuración no está orientado a un grupo de personas en específico. Por el contrario, se trata de una norma de prohibición impersonal que se aplica a cualquier persona, siempre que realice todos los elementos exigidos por el tipo penal. Cabe recordar que se trata de un delito común y por tanto no exige una cualidad especial para resultar imputado como autor. 4.2.1.8. Estando a lo esgrimido, tomando como premisa el postulatorio fiscal, la valoración probatoria desplegada en mayoría por el juzgado de primera instancia, en este caso, verificado por este tribunal, resulta errada, al margen de la observancia del precepto de legalidad, además de confuso, al permitirse la búsqueda, según sus argumentos, de un resultado a la acción de propagar, entre paréntesis, compartir, soslayando la real estructura e implicancias del tipo conductual en ciernes, que es de peligro abstracto. 4.2.1.9. Debe quedar en claro que el ilícito en ciernes no prevé particular y excluyentemente como sujeto agente a aquel que hizo, elaboró o redactó el impreso o texto apologético, sino va dirigido a aquel que propaga la exaltación, justificación o enaltecimiento, sin perjuicio de que también hubiere podido desplegar la acción de elaborar, hacer o redactar. La falta de identidad sobre esto último no torna en atípica la conducta, estando al principio de legalidad y su principio de taxatividad. Es imperativo entender que los artículos 316 y 316A del Código Penal se orientan a desterrar el resurgimiento de masas humanas que sigan el pensamiento Gonzalo, bajo el impulso del remanente senderista. Por ende, tampoco exige que se reciba respuesta a la propagación o link de agregado. Exigir lo contrario, o link de agrado, perdón. Exigir lo contrario devendría en un proceder ajeno a la conducta delictiva materia de este proceso penal, aunado a presentar matiz de irregularidad, pues estaría atentando contra la salvaguarda del bien jurídico tutelado. 4.2.1.10. Como lo señala nuestro Tribunal Constitucional, el principio de legalidad, consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal D, de la Constitución, garantiza que nadie sea procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Este principio constituye una garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio rector en el ejercicio del poder sancionatorio del Estado constitucional de derecho. En ese sentido, el principio de legalidad penal, que constituye un axioma fundamental para el derecho penal, exige no solo
que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley, proscribiendo de esta forma el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. A ello se ha denominado su principio de tipicidad o taxatividad, el cual es conocido también como mandato de certeza o de determinación, no pretendiéndose una claridad y precisión absoluta en la formulación de los delitos, al solo exigirse que el legislador dote de significado preciso e inequívoco al tipo penal, de tal forma que permita que la subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre, razonamiento compatible con lo que es materia de autos. Al tenerse como claramente delimitado en la ley el delito de apología del delito de terrorismo de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, tipificado en el artículo 316 tipo base y artículo 316A primer y tercer párrafo del Código Penal. 4.2.1.11. Estando a lo arguido el delito de apología del delito de terrorismo en comento, cuyo comportamiento ha sido descrito líneas arriba, cumple con las exigencias de su principio de taxatividad. No obstante ello, el juzgado colegiado en mayoría ha distorsionado sus alcances, así como el factum postulado por el persecutor penal, obviándose por los jueces de juicio que en el submateria se habría utilizado como medio comisivo particular las cuentas de Facebook de los acusados, signados como Hernán Inocente Vázquez y Froilán Carcausto Libice, compartiéndose así los textos presuntamente apologéticos glosados en los ítems 1.2.2.1 y 1.2.2.2, lo cual se subsumiría en las disposiciones legales antes invocadas, en cuyo basamento debió desplegarse la valoración probatoria. 4.2.1.12. No obstante lo anotado, primera instancia se ha permitido considerar como exigencia para la comisión del ilícito en comento vía interpretación una no prevista en la norma, siendo menester enfatizar al respecto, no ser compatible con las prerrogativas de los jueces, modificar textos normativos legales. 4.2.2. Inobservancia del derecho a la motivación de una resolución judicial. (4.2.2.1). Es menester enfatizar que la debida motivación de una resolución deviene en garantía frente a la posible arbitrariedad o negligencia judicial, conllevando en imperioso que las decisiones sean erigidas bajo sólida justificación externa e interna, convergiendo ello en precepto de la función jurisdiccional. 4.2.2.2. En cuanto a esta salvaguarda, los jueces supremos integrantes de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el acuerdo plenario número 06-2011/CJ-116, fundamento jurídico 11, expresaron lo siguiente, comillado. La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la ley fundamental. La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso en determinados ámbitos por remisión. La suficiencia de la misma, analizada en el caso concreto, no a priorísticamente. Requerirá que el razonamiento que contenga constituya lógica y jurídicamente suficiente explicación que permita conocer aún de manera implícita los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión. 4.2.2.3. En este caso, por lo arguido, resulta indubitable que la judicatura de primera instancia en mayoría ha incurrido en falta de motivación interna del razonamiento, al existir invalidez en las inferencias realizadas en la sentencia apelada, concretado a partir de las premisas que se establecieron previamente
por 2 de los 3 jueces de juzgamiento en su decisión. Conclusión a la cual arriba esta instancia superior en observancia a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 00728-2008-PHC/TC, fundamento jurídico séptimo, literal B, 4.224. Si bien este tribunal posee facultad correctiva, en esta ocasión se presenta como óbice la imposibilidad de otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal actuada ante los jueces de primera instancia. Esto es, a las explicaciones brindadas por el testigo y peritos convocados, lo cual en el submateria se le dio especial connotación. No obstante, externamente puede apreciarse también afectación al derecho de motivación al no haberse cumplido en confrontar adecuadamente las premisas y analizarlas en conjunto a la luz del derecho, denotando ello estar incurso problemas de aplicación e interpretación de disposiciones sustantivas que conlleva a haberse incurrido en deficiente motivación externa, generando que la impugnada carezca de justificación idónea de la decisión apelada como consecuencia de estar incursa en incorrección formal en el razonamiento. 4225. En ese orden de ideas, amerita estimar que la sentencia en mayoría recurrida presenta en stricto sensu vicio de nulidad insalvable, estipulado en el literal D del artículo 150 del Corpus Adjetivo Penal, por inobservancia del contenido esencial de derechos y garantías previstas por la Constitución, como es el instituido en el numeral 5 del artículo 139 de nuestra Carta Magna. Decisión. Por los fundamentos expuestos, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve declarar nula la sentencia en mayoría contenida en la resolución número 8, expedida el 27 de diciembre de 2023, mediante la cual el tercer juzgado penal colegiado nacional falla absolviendo a los acusados Froilán Carcausto Libice y Hernán Inocente Vázquez como autores del delito de apología al delito de terrorismo, entre paréntesis, de persona que ha sido condenada como autor del delito de terrorismo realizado mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación. Cierra paréntesis, tipificado en el artículo 316, tipo base, y artículo 316A, primer y tercer párrafo del Código Penal en agravio del Estado con lo demás que contiene. B. Disponer que otro juzgado penal colegiado realice nuevo juicio oral y en el estadio pertinente emita sentencia, acorde a derecho, teniendo en cuenta lo señalado en esta sentencia de vista. C. Devolver los actuados a primera instancia para los fines correspondientes previo a leerse en acto público, registres. Firman los jueces superiores Torre Muñoz, Contreras Cuscano y Felices Mendoza. Bien, este es el pronunciamiento de este Tribunal Superior. Con ello, téngase por notificadas con dicha decisión las partes procesales, sin perjuicio de que se les remita para mayor ilustración el físico de la sentencia leída en su integridad mediante sus respectivos correos electrónicos. Con ello, damos por concluida la audiencia de apelación de sentencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos.